especial para nosotros, para el Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad, para la Fundación Jiménez Lorente, el celebrar esta segunda jornada del ciclo de conferencias Cuevas de Altamira, la consagración del arte paleolítico. Nos acompaña hoy Carmen de las Heras, que es la subdirectora del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, del Ministerio de Cultura y Deporte. Y simplemente quiero dirigiros unas palabras en nombre del rector para agradecer la presencia de todos los que están aquí, agradecer el trabajo que realizan Mercedes Jiménez, también Francisco García, que es el coordinador y organizador de estas mesas. Y me gustaría dar la bienvenida también a todos aquellos que nos acompañan en streaming, puesto que esta conferencia se está emitiendo para que también en los campus de Alcoy y de Gandía puedan acceder a todo este conocimiento que esta tarde se va a desplegar en el contexto de estas conferencias de la Cueva de Altamira. La responsable, la directora de la Universidad Senior, me ha comunicado que hay más de 150 personas registradas, inscritas. Quiero darles la bienvenida especialmente porque, desde luego, la Universidad Senior es alguien que siempre está apoyando todas las iniciativas que llevamos a cabo con la Fundación y queríamos reconocer su interés, su motivación, su presencia en todos los actos que llevamos a cabo. Agradecer nuevamente a Mercedes y a Paco la puesta en marcha de esta iniciativa de conferencias que tan atractivas son para la universidad. Desde el Vicerrectorado queremos hacer estas alianzas, como las que se están haciendo sobre los contenidos de la Cueva de Altamira, y sin duda vamos a explorar de qué modo colaborar desde la universidad para que nuestros estudiantes puedan ir y puedan desarrollar proyectos. De modo que esto es como abrir una puerta a futuras colaboraciones y, por supuesto, seguramente luego Paco nos lo recordará, pero os invitamos ya, no olvidéis que ya en el proyecto tenemos la siguiente. Muchas gracias a todos por asistir y disfrutemos de la charla de esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Quiero agradecer su presencia a la Vicerrectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad, Salomé Cuesta, que nos acompaña. También a la Vicerrectora de Investigación, Belén Picó, a la responsable de la UPV Senior, Ana Muñoz, y a nuestro director, Francisco García, impulsor de este ciclo de conferencias, y al resto de los miembros del patronato de la Fundación Jiménez Lorente. Y, por supuesto, a todos vosotros, muchísimas gracias por venir. Me gusta comenzar recordando a nuestro fundador, Luis Jiménez Lorente, que además de farmacéutico fue coleccionista y estudioso de la cartografía histórica, especialmente de la valenciana. Él siempre decía que conocer el pasado crea el futuro, y para facilitar ese conocimiento quiso poner sus fondos cartográficos, sus grabados, sus libros, sus investigaciones, frutos de años de intensa dedicación y trabajo minucioso, a disposición de la Universidad Politécnica de Valencia y a través de esta al público en general. Estáis todos invitados a visitarnos en la Fundación, aquí en la Universidad Politécnica, en el 4º piso de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica. Estamos encantados de que vaya aumentando el número de asistentes a nuestras conferencias y queremos agradecer a la universidad poder contar con este gran salón de actos del edificio Nexus. Además, esta conferencia se va a emitir en streaming, como ha comentado la vicerrectora, y gracias al trabajo de Juan Araque podremos ver también esta conferencia, tanto esta como las anteriores, en YouTube. Esta es la segunda de las 5 conferencias sobre Altamira que este año 2023 ha organizado la Fundación. Aunque de niños solíamos concebir el estudio como una obligación, un deber o un trabajo, en realidad la palabra escuela tiene su origen en la palabra escola y del griego escolé, que significa ocio, tiempo libre y disfrute. Pues muy bien, lo que queremos es disfrutar con la magnífica conferencia de Carmen de las Heras. Carmen de las Heras es licenciada en Geografía e Historia, especialidad de Prehistoria y Arqueología por la Universidad de Cantabria. Pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores del Estado. Actualmente es subdirectora del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte. Ha participado en trabajos arqueológicos en diversas cuevas de Cantabria y en concreto en la Cueva de Altamira, y está inmersa en proyectos de investigación arqueológica, dotaciones y estudio de arte rupestre. Ha sido miembro del grupo de trabajo del Plan de Conservación Preventiva de la Cueva de Altamira y es miembro de la Comisión de Seguimiento de dicho plan.
Como museóloga ha comisariado numerosas exposiciones temporales. Fue miembro del equipo redactor del Plan Museológico para el nuevo Museo de Altamira y su neocueva. Es autora de numerosas publicaciones sobre prehistoria y conservación del arte rupestre. En este momento está ultimando una exposición conmemorativa del descubridor de la cueva, Marcelino Sanz de Sautuola, que se inaugura este mismo mes. Os dejo con su conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, vicerrectoras, muchas gracias, presidenta de la Fundación Jiménez Lorente. Para mí es un auténtico placer estar hoy aquí y haber podido venir, porque como sabe Francisco ha sido un poco complicado por temas de trabajo, fundamentalmente, pero estoy encantada, de verdad, de estar en esta tierra que es tan magnífica y además que hemos tenido una acogida maravillosa, o sea que muy agradecida a todos los presentes. La cueva de Altamira tiene una larga historia, tiene una larga prehistoria y luego tiene una larga historia. Además es un monumento que quizá, como pocos, ¿no?, esté incluido en nuestro propio subconsciente como españoles, ¿no? Altamira ha sido siempre un elemento representativo de nuestro país y es pues un monumento pues, en fin, de todos conocidos y que tiene una larga historia, que ha estado sometida a muchas presiones por temas de conservación, por presión turística y bueno, eso quizá ha hecho que tenga una trascendencia mediática y ha estado siempre, digamos, en el candelero, en los medios de comunicación y es un tema de conversación habitual en cuanto a temas de protección de patrimonio. Nuestros bisontes son quizá la parte más conocida de Altamira, pero no es la única. Yo voy a intentar contarles a ustedes un poco la historia de Altamira, de ahí el título, toda una historia, porque verdaderamente es toda una prehistoria y toda una historia. Y antes de comenzar, y por una conversación que tuvimos en el coche con Francisco, quisiera empezar esta conferencia mencionando los versos de Rafael Alberti. Decía Alberti: parecía que las rocas bramaban. Allí, en rojo y negro, amontonados, lustrosos por las filtraciones de agua, estaban los bisontes, enfurecidos o en reposo. Un temblor milenario estremecía la sala. Mugían solas, barbadas y terribles, bajo aquella oscuridad de siglos. Pues bien, Alberti visitó la cueva de Altamira hacia el año 24 o 25 y dijo estas magníficas palabras que creo que nos ilustran fantásticamente lo que es Altamira y la sensación que produce. Altamira se encuentra, como bueno, todos ustedes saben, en Cantabria, muy cerca del mar. Les muestro aquí una imagen del paisaje característico de Cantabria, es el paisaje que rodea la cueva. Tenemos la llanura litoral al norte, que son sierras de muy baja altura y están junto al mar, es decir, detrás de la línea verde, pues lo que está es el mar. Pero por la parte posterior, por el sur, lo que tenemos son las cordilleras centrales de la región y los picos de Europa. Y todo esto, como ustedes ven, sucede en muy poca distancia, es decir, desde la línea de costa hasta las cumbres de los picos de Europa en línea recta hay muy pocos kilómetros. ¿Quiere esto decir que las gentes que habitaron en la cueva de Altamira tenían una multitud de lugares donde conseguir su alimento y donde conseguir las materias primas que necesitaban para subsistir? Es decir, tenían a su acceso los recursos marinos, pero también los recursos que les ofrecía el río Saja, que pasa por la zona sur de la cueva, y también todos los recursos bióticos y abióticos del entorno les permitían tener un cómodo acceso a todo lo que necesitaban. Este es el Museo de Altamira. En amarillo pueden ver ustedes la cueva y un entorno para nosotros precioso y primordial para la conservación de la cueva. Un entorno sobre el que hemos intervenido para preservarlo. Un entorno en el que se han eliminado todos los elementos que podían llegar a contaminar la cueva.
hemos retirado carreteras, incluso viviendas, explotaciones agropecuarias, y se ha intentado restituir un paisaje lo más próximo a lo natural como medida de conservación preventiva para la cueva. Altamira se encuentra en la parte más alta de todo el sistema. Por debajo de Altamira existen numerosas cuevas que estamos ahora mismo en proceso de estudio. Es decir, Altamira, como todo sistema kárstico, tiene una serie de yacimientos que se van abriendo a niveles inferiores. Junto a la cueva de Altamira tenemos la cueva de estalactitas, probablemente en sus tiempos, hace miles de años, fueron una única cueva. Tenemos al norte el hoyo del Cárabo y otras muchas cuevas en el lado sur. Esta, por ejemplo, es la cueva de la Castañera, en un reciente trabajo del que, bueno, les pongo esta imagen, pero después van a tener ustedes aquí a los protagonistas de estas fotografías, porque tanto Alfredo Prada, que es el brazo, como la cabeza que se ve al fondo, es Vicente Vallarri, van a estar aquí en las siguientes conferencias y ellos les hablarán más de conservación. Pero bueno, simplemente para mostrarles cómo Altamira ocupa la parte alta del sistema kárstico y por debajo discurren otras cuevas que estamos en proceso de estudio, porque hasta ahora no se conocía bien el lugar donde enlazaban y ahora ya las tenemos correctamente situadas. Simplemente se la pongo para que vean un poco la complejidad de todo el entorno del museo y también la complejidad de los trabajos técnicos que llevamos a cabo, porque, por ejemplo, en el caso de esta cueva fue un auténtico infierno hacer la topografía, ¿no?, por las características naturales. Como decía, la cueva de Altamira está rodeada por un paisaje pues, con un aspecto bastante natural, ha estado dedicada secularmente a los prados para las vacas y es un paisaje que no solo fue ocupado por la cueva de Altamira, tengo que decir que este paisaje estuvo ocupado por seres humanos anteriores a la ocupación de la cueva. Tenemos rastros de paleolítico inferior y paleolítico medio en toda esta superficie. Quiere decir que por lo menos los hombres y mujeres de Neandertal ya vivieron en el entorno de Altamira y quizá otros seres humanos anteriores. En este entorno, ya en los años 20 del siglo XX, los primeros prehistoriadores que estuvieron en la cueva, que fueron Henri Bray y Hugo Vermeyer, ya descubrieron restos de industria lítica antigua, el paleolítico inferior, y como no sabían exactamente de dónde venían, decían, bueno, industria lítica de los alrededores de Altamira. Es decir, fue un yacimiento que nunca tuvo nombre como tal, y se quedó con el yacimiento de los alrededores de Altamira. Es un yacimiento que seguimos trabajando en él y vamos descubriendo también más restos de inferopaleolíticos o de paleolítico medio, tanto en superficie como en cuevas, en las cuevas del entorno. Con esto lo que les quiero mostrar es que hubo una ocupación continuada en este entorno desde probablemente el final del paleolítico inferior hasta la época moderna, casi sin interrupción. Altamira, como les decía, está en la parte alta de todo el sistema. Esta es una vista real de lo que se ve desde la entrada de la neocueva en un día de invierno. No dista mucho de lo que se vería en un día normal por los habitantes de la cueva. Tenemos una gran entrada y un paisaje, en este caso muy despejado, con algo de nieve, que sería muy característico en ciertos momentos del Paleolítico superior, porque Altamira se ha visto, que sepamos, solo durante el Paleolítico superior. ¿Por qué no podemos averiguar si Altamira se habitó con anterioridad y tuviéramos ahí una gran estratigrafía con restos de otras ocupaciones humanas? Bueno, porque geológicamente Altamira es una cueva en estado senil, que se dice, ¿no? Es una cueva por la que ya no circula el agua y en ella los procesos que se producen son procesos de colapsos, son procesos de derrumbes que van cayendo y van formando estos grandes caos de bloques.
Uno de estos derrumbes sucedió hace 13.000 años. En ese momento, esta gran boca que les he mostrado y que debió existir, se desploma. Hay un proceso de caída, sin que podamos precisar qué es lo que pasa realmente, pero toda la bóveda exterior de la cueva se colapsa y se cae. ¿Y dónde se cae? Pues se cae sobre el área de habitación, sobre el lugar donde estaba viviendo la gente. ¿Y qué se forma? Pues se forma este gran caos de bloques que tenemos aquí, y sobre él se va depositando una fuerte colada estalagmítica, que es esta, que la sella definitivamente, y la cueva queda absolutamente cerrada hasta el siglo XIX de nuestra era. O sea, esto ejerce un tapón sobre la entrada que hace que además las pinturas se conserven en una situación de estabilidad ambiental, porque no hay conexión con el exterior. No tenemos ese aire circulando, esa humedad circulando, es una especie de burbuja que ejerce de elemento conservador de las representaciones artísticas. Este es el yacimiento arqueológico que se conserva actualmente en la entrada. Aquí podemos ver las antiguas excavaciones, estas son de los años 80, y en este punto podemos ver el gran colapso que sella el yacimiento por su parte inferior. Por eso les decía que nosotros actualmente no podemos saber si la cueva de Altamira estuvo habitada hace muchísimos más años, como sucede en otras cuevas, porque todos estos bloques nos impiden profundizar y llegar a niveles inferiores. Con lo cual ahora nos tenemos que conformar con lo que tenemos, con lo que sabemos y con lo que podemos saber, que es una estratigrafía que se conserva muy poquito, porque el yacimiento fue excavado de forma un poco descontrolada durante todo el siglo XX. En esta estratigrafía hemos podido identificar 8 niveles de ocupación, desde la base, que sería esta. La base hasta la superficie. Tenemos niveles datados entre 27.000 y 13.000, 15.000 años, y ya después la cueva se cierra, se colapsa y queda totalmente aislada del exterior. En este yacimiento pues han recuperado, la verdad, piezas impresionantes. Fue un yacimiento en el que estuvieron habitando los seres humanos por lo menos 8.000 años. Tenemos una industria lítica de una calidad impresionante, como las puntas de flecha, colgantes, elementos de adorno personal, en fin. Es una pequeña muestra para que vean ustedes, pero la verdad pues hay sobre todo una colección de puntas líticas de época solutrense, que son estas que tienen todas estas marquitas, estos retoques, pues impresionante. También colecciones de omóplatos de ciervo grabados con figuras de ciervas muy características, con estos trazos estriados en cuello y cabeza, con el detalle de las orejitas, los ojos. Son figuras pues verdaderamente maravillosas, que además de encontrarse dentro del yacimiento, están en un nivel arqueológico y son de hueso, pues nos ofrecen la posibilidad de datarlas por carbono 14 y tener una fecha. Esas son cuestiones que para nosotros son muy importantes también. En definitiva, la ocupación humana de Altamira, del interior de Altamira, que podamos ahora mismo constatar, abarca niveles que acaban en el 12.000, como el periodo ya final en el que la cueva queda absolutamente aislada del exterior, y 26.400, que son los niveles inferiores que hemos podido datar. Es decir, como ven ustedes, durante todos estos años los seres humanos volvieron a Altamira, la ocuparon, no sabemos si de manera continua o esporádica o por estaciones, y nos dejaron pues un yacimiento, pues la verdad, no muy grande lo que nos queda ahora, porque como les digo, fue excavado desde principios del siglo XX por los antiguos excavadores y no quedó una gran referencia de lo que había.
Lo que sí que es importante es que en este momento actual podemos llegar a establecer un paralelo entre las personas que habitaron en el yacimiento y las personas que pintaron el arte. Es decir, podemos llegar a correlacionar las fechas del arte con las fechas en las que la cueva estuvo ocupada. Que eso es un dato muy interesante porque, como luego veremos, Altamira no se pintó solo una vez. Altamira tiene representaciones artísticas realizadas durante más de 20.000 años. Con lo cual, el llegar a saber en qué momento, cómo podemos relacionar unas cosas con otras, pues para nosotros es sumamente importante. Y esto es una ortoimagen de la Sala de los Polícromos. La Sala de los Polícromos se sitúa muy cerca de la entrada. De hecho, durante el Paleolítico serían una única unidad, es decir, que en el caso de Altamira, eso que tantas veces se repite, de que era un arte, el arte paleolítico, un arte de las profundidades, un arte oculto, en fin, sometido a rituales secretos, cosas esas que se han dicho siempre del arte prehistórico. En el caso de Altamira, y en concreto de esta gran sala, no se cumple, porque estaba conectado directamente la zona del arte con la zona de la vida cotidiana. La sala de Altamira que vemos ahora es muy distinta de la que fue durante la prehistoria, luego lo veremos, pero en general lo que me quiero que vean ustedes es que presenta dos partes muy diferenciadas. Una, que es el lado norte, donde se encuentran las representaciones más famosas, las de los bisontes polícromos, y otra, que es el lado sur, en el que hay muchísimas representaciones, pero son muy anteriores, es decir, tenemos figuras más viejas, por así decirlo. Y luego, esta gran grieta que ven ustedes en el centro es una grieta natural, es una grieta que existe muy grande en el techo. Muy probablemente a lo largo de los siglos, por esa grieta ha favorecido quizá la entrada de agua a favor de la pendiente y ha hecho que se formen estas veladuras, estas costras estalagmíticas que nos ocultan una parte del dispositivo artístico. Yo les voy a contar ahora el gran techo de Altamira para que ustedes lo entiendan desde lo más antiguo a lo más moderno. Imagínense una tarta de capas, de pisos, un hojaldre, pues vamos a ir levantando estas capas y van a ver ustedes como a lo largo de los siglos los seres humanos han ido dejando sus representaciones en este techo. Este techo que debía tener un simbolismo especial que desconocemos, pero que hacía que continuamente volvieran a él. ¿De acuerdo? No sabemos qué querían contarnos. Sí que sabemos que debía ser un sitio muy especial porque durante más de 20.000 años vinieron, pintaron y grabaron en este techo. Tenemos aquí esta figura que es un signo. Decimos que es un signo porque no sabemos lo que es. Entonces, este tipo de signos son muy característicos de Altamira. Se lo voy a explicar porque quizás sea un poquito complicado de ver, pero imagínense ustedes las típicas representaciones de pájaros que hacen los niños. Tenemos así. Bien, esta es una de las figuras más antiguas del gran techo de Altamira. Está datada de hace 35.600 años. La hemos podido datar gracias a un procedimiento que se llama por uranio torio, a través de una muestra tomada de la carbonatación que se encuentra en el vértice inferior, que es la que nos ha dado la fecha correspondiente a esta figura. O sea que estaríamos aquí hablando de no solo de una de las figuras más antiguas de Altamira, sino de una de las figuras más antiguas del arte paleolítico en general. Aquí, por ejemplo, bueno, es una figura muy poco conocida, pero es que a mí me gusta mucho y se la voy a explicar. Son el vientre y las patas traseras de una cabra.
y por debajo tiene una hilera de puntos hechos con la yema de los dedos. Es decir, que ahí tenemos, si pudiera hacerse, la huella digital de la persona que hizo esta figura. El vientre, la pata trasera, la otra pata, el cuarto trasero y aquí todas las líneas de puntos. Intento ponerles figuras poco conocidas, porque realmente las figuras de Altamira más conocidas son los bisontes, pero a esta etapa anterior, que a mí particularmente me parece maravillosa, no se le dedica tanta atención. Entonces, bueno, aquí tenemos un caballo. Estas figuras son grandes, estas figuras superan 1,60 m de longitud. Tenemos una representación de lo que serían figuras antiguas de la cueva, de las primeras etapas de ornamentación o de decoración o de pintura de la cueva. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un caballo con una silueta muy estirada, con las patas traseras muy lanzadas, las patas delanteras también muy lanzadas, una cabecita muy pequeña. Debajo tenemos una cabra montés preciosa. En la parte superior tenemos una mano en positivo, es decir, una mano en la que el artista se ha impregnado la mano de colorante y la ha puesto sobre la pared. Pero es que a la izquierda tenemos una mano negra en negativo, es decir, es la otra técnica. Cuando el artista ha aplicado la mano sobre la pared, en este caso es el techo, lo cual es mucho más difícil, comprendan ustedes la posición en la que lo tuvo que hacer, y ha soplado la pintura alrededor. El caballo, una cabecita muy pequeña, la crinera, el cuerpo, la cola, las patas, el vientre, las patas delanteras, el cuello y la cabeza. Una mano en negativo, una mano en positivo, una cabra montés. Y aquí tenemos nubes de puntos, ¿de acuerdo? También hechos con colorante rojo. Esta es la mano, ahora la ven ustedes con más detalle, está sobrepuesta también a una serie de grabados de cronología anterior también, es decir, que aquí vemos una superposición típica. Esta es la imagen más de detalle de las manos, en realidad son dos manos que están puestas. Imagínense que esto es el techo, entonces cuando este pigmento se sopló, probablemente la persona que lo hizo acabó también pintada de color, ¿no? Y aquí les muestro una fotografía tratada con unos filtros de color donde se aprecia muchísimo mejor todo lo que les cuento. Claro, nosotros tenemos que recurrir a todas las herramientas que podamos porque muchas veces estas figuras no se ven tan bien y tan estupendas como quisiéramos, ¿no? Porque son muy antiguas y han sufrido mucho, tienen muchas pérdidas de soporte, tienen también veladuras, entonces recurrimos a técnicas de realce fotográfico, como esta que ven ustedes. Y es el caballo anterior, la misma cara, la mano, pero ahora vemos cómo este caballo se opone a otro, que es muy parecido, que también intenta una posición de galope tendido, que tiene sobre sus patas delanteras las dos manos, y luego lo que vemos entre los, marcado en los círculos, se lo he resaltado para que lo puedan intuir, son manos que hemos descubierto, ¿de acuerdo? Entonces, en estas figuras hay otras manos que no se veían y que hemos podido conseguir gracias a las técnicas de realce fotográfico. Y por último, en la parte superior hay un bisonte pintado de negro. Ahora se lo voy a indicar para que comprendan la complejidad que supone todo este techo. El bisonte negro es otro periodo. O sea, aquí estamos hablando con las pinturas rojas de un momento, pero las pinturas negras son otro momento distinto. Tenemos aquí un caballo con la cabeza, las patas delanteras, se opone el otro caballo que hemos visto antes, aquí tiene una mano, con los deditos se ve muy poco, aquí hemos conseguido ver otra, y este es el bisonte
una gran figura de bisonte pintada en negro que se superpone, bueno, que está cerca, pero como ustedes ven no se superpone, no oculta las figuras anteriores. Hay una actitud de respeto hacia la obra del creador anterior. Esta es otra figura de esta serie de caballos rojos antiguos, que es muy interesante también. Tiene la cabeza pintada en tinta plana roja, las patas delanteras lanzadas, cabritado, perdido el caballo, las patas traseras ya posadas, la cola, la cabeza, el pecho, las patas delanteras, el vientre, las patas traseras, la cola y la línea dorsal. Esta es otra de las figuras que tenemos datadas por el método del uranio torio también, a través de una muestra que tomamos en el vientre del caballo, por aquí, una micromuestra, porque son ínfimas, menores que una lenteja, que nos permite obtener fechas de datación relativa. En este caso lo que hemos datado es la costra, obviamente, pero la pintura está por debajo. Luego la pintura es más antigua que la costra. Y la costra nos ha dado una edad de 22.000 años. La pintura puede tener 22.000 o 30.000. Quiero decir que la pintura ya estaba hecha cuando se formó esa costra. Por eso digo que es un método de datación relativo. Tenemos también muchos signos. Los llamamos signos, pues como les he dicho, porque son representaciones abstractas completamente, no son figurativas, son abstractas, son sistemas de comunicación que ellos entenderían y nosotros no entendemos. En este caso son unos signos que tradicionalmente se han denominado claviformes, no me digan por qué, que son así y tienen un pico en el centro. Hay muchos en este techo, hay más de 60. Algunos son muy grandes, pues de más de 1 metro de largo, otros tienen 20 centímetros, pero todos reproducen el mismo patrón, ¿vale? Y en este mismo conjunto podemos ver un caballito muy bonito, muy equilibrado, pintado en negro, que está aquí. La cabeza, la línea dorsal y el arranque de los cuartos traseros. Es de otro periodo, ¿de acuerdo? Porque, como les digo, este techo hay que entenderlo como un palimpsesto, es una superposición continua de realizaciones plásticas, pero continuas, no les digo un día a otro, pero sí por ciclos, por etapas, que la iconografía va respondiendo a grandes cambios que se producen en este periodo. Por ejemplo, aquí también de estas fases antiguas tenemos una cabecita roja de un caballo, pero también tenemos un caballo negro, no sé si alcanzan a verlo, en el que se aprecia claramente la cabeza, las orejas, el lomo y la cola. Uno rojo y uno negro. Y tenemos también multitud de grabados. No les voy a mostrar los grabados porque son muy difíciles de ver, pero bueno, en este caso esta figura es una cierva, unas orejitas así como en forma de tijera, con todo el cuello estriado, que está representada en una de las paredes de la cueva y, como les digo, lo bueno que tenemos es que estas figuras aparecen también en el arte mueble, en los omóplatos decorados, y podemos establecer de una manera precisa la cronología de estas representaciones. Entonces, la cierva está por aquí, yo la veo mal desde aquí, pero bueno, está completa. En este caso solo podemos apreciar los cuartos anteriores de la figura. Y los de los omóplatos aparecidos en el yacimiento de Altamira, que los hemos datado por carbono 14, también hemos datado por carbono 14 la línea negra que ven debajo de la cierva, y todo ello nos ayuda a tener todas las fechas que vamos necesitando para componer este gran puzzle. Y por último, ellos, los bisontes. No todos son bisontes.
Mayoritariamente sí, pero hay otros animales representados. Como ven ustedes, la sala es pequeña. La altura del suelo original lo pueden ver ustedes en relación con el testigo central. Ahora está excavado porque en los años 20, 30 y 40 se rebajó el suelo para favorecer que llegara la gente, que entrara la gente y no tocara el techo, porque si no tocaban el techo. Es decir, que techo y suelo estaban muy próximos. En algunas zonas había apenas 90 centímetros de distancia al techo, en otras zonas había en torno a 1,50 m, 1,80 m. Quiere decir que las personas que hicieron estas figuras tenían un campo visual muy reducido para hacerlo. Ellos estaban prácticamente pegados a la figura, y son figuras grandes, y ninguna está mal, todas son perfectas. Todas son anatómicamente perfectas, proporciones perfectas, técnica perfecta. ¿Cómo lo hacían? Pues un misterio absoluto, ¿no? Una de las figuras, hay 4 bisontes replegados. En este caso, ellos están realizados aprovechando los abultamientos naturales del techo. Es decir, el techo tiene unas deformaciones plásticas naturales y sobre esas deformaciones se han representado los bisontes. ¿Qué sensación producen? Pues la sensación de relieve, una cierta tridimensionalidad también y sobre todo un manejo técnico total y absoluto de estos artistas. Pueden ver ustedes cómo la figura, aparte de adaptarse perfectamente al relieve natural, salvo los cuernos y el rabo, que es lo único que sobresale, tenemos una técnica de ejecución muy depurada. Tenemos unos contornos realizados con la línea negra de carbón y luego, si se fijan, hay unas zonas de reserva sin pintar que separan el rojo intenso del negro. Es una técnica muy delicada que evita esa sensación de empaste. Tenemos, por ejemplo, las pezuñas perfectas. Fíjense cómo lo han hecho jugando con los vacíos, jugando con pared. Y ahí han insertado unos trazos negros. Estas representaciones es que son técnicamente absolutamente maravillosas. Fíjense en el ojo, cómo está hecho, fíjense en la correcta posición de la cabeza entre las patas delanteras. Entonces es una sensación de realismo total. Piensen ustedes cuando los artistas o las artistas, o los y las artistas, que no lo sabemos, llegaron a este techo y vieron esos volúmenes, ¿cómo conocerían a estos animales para representarlos tan perfectamente y saber adecuar su forma al relieve del techo? Esto es magnífico. Pocos genios lo sabrían hacer. Tenemos aquí esta figura maravillosa, uno de los bisontes más conocidos de Altamira. Pues también, como pueden ver, es una figura de grandes dimensiones, tiene casi 1,80 creo recordar de largo. Pues una figura maravillosa. Fíjense en el detalle, cómo tiene una línea negra en el vientre. Los que hayan visto las vacas en el campo verán que cuando se levantan de la tierra tienen esa marca. Es la marca de la tierra, del barro que se queda pegado en la piel de los animales. Y luego el detalle, cómo está trabajado. Fíjense en los ojos, no sé si se aprecia bien desde abajo. Todas las líneas de grabado, cómo el artista ha trazado primero con el grabado, ha resaltado, ha reforzado y tiene una potencia total, es una figura absolutamente maravillosa. El descubridor de la cueva, que era una persona muy observadora, decía, él vio el mérito artístico de estas figuras, él decía, aquí ha habido una Pérez. Aquí ha habido alguien que sabía manejar muy bien las técnicas. Y además dice, y se conoce que su autor estaba muy práctico en hacerlas.
Es decir, reconoce que previamente había habido una enseñanza previa que no sabemos cómo se producía, para que cuando estas personas hacían estas representaciones salieran perfectas. ¿De acuerdo? Y bueno, uno de los bisontes más conocidos, y sobre todo lo conocerán mucho también los fumadores, porque era el que aparece en el tabaco bisonte, y es una de las figuras más conocidas de Altamira. Es un ejemplar poderoso, fuerte, una figura realmente impresionante. Y luego está ella, nuestra gran cierva. Quiero decirles que está ejecutada a tamaño natural. Mide 2,25 metros de largo y no es la figura más grande que tenemos, pero bueno, es de todas las que están acabadas, es posiblemente una de las más grandes. Es una figura maravillosa, es nosotros pensamos una hembra de ciervo, los antiguos decían una corza. El caso es que es una figura maravillosa, que se la mire desde donde se la mire cambia, porque esto es un juego de perspectiva que pasa en Altamira. Si la vemos desde una zona parece casi muy delgada, y si cambiamos la visión aparece como una hembra grávida, con un gran vientre. Y aquí tenemos una de las últimas representaciones realizadas en este techo previamente al colapso. Es quizá la última etapa de ejecución del techo de Altamira, y está formada por una serie de figuras monócromas pintadas en negro, de muy buena ejecución, unas proporciones perfectas, ya tienen perspectiva en las patas, si se fijan. Y el artista ha usado técnicas, prácticamente un esfumato, ha diluido el color. Y se trata en este caso de un pequeño bisonte, se lo voy a mostrar. La cabeza, el cuerno, la jiba, la línea del lomo, una pata trasera, la otra, el vientre, la pata delantera, una pezuña preciosa, perfecta, la otra pata. Estas figuras son el último momento artístico de la cueva y se sitúan en torno a los 13.900 años antes del presente. Porque en ese momento la cueva se desploma, lo que hemos hablado antes, toda la boca exterior se cae. Nosotros siempre habíamos querido saber si esto era verdad o no, o sea, sí que sabíamos que era verdad, pero no sabíamos hasta dónde llegaba. Y en un momento dado, pues decidimos emprender excavaciones en el exterior de la cueva para comprender dos cosas. Primero, para comprender la estructura geomorfológica de la boca de la cueva, y para saber si había yacimiento arqueológico allí, porque no lo sabíamos, porque esto es el exterior en la actualidad. Y bueno, pues sí, verdaderamente conseguimos los dos objetivos: conocer un poco mejor cómo se había producido esta caída de bloques y localizar el yacimiento arqueológico en esta zona del depósito, que lo pudimos fechar y recuperar gran cantidad de elementos, pero el yacimiento buzaba hacia el interior y no hemos podido profundizar, porque hubiera supuesto levantar todo ese derrumbe que ven ustedes ahí. Y la cueva se queda cerrada y sellada, se queda así 13.000 años, que se dice pronto, 13.000 años, parece que no es nada, pero 13.000 años es una barbaridad de años para que se hayan conservado las pinturas y hayan llegado hasta nosotros. En el siglo XIX se produce su descubrimiento. Está localizada la cueva en Santillana del Mar. Es una villa medieval volcada básicamente en la ganadería, una villa que se ha formado con el clero, por eso ven ustedes ahí la colegiata románica.
y también con el señor, con todas las luchas pues, del Marqués de Santillana, sus descendientes, los Hurtado, es decir, que hay ahí toda una historia medieval muy complicada, pero es una villa que a partir del siglo XVII emerge como una villa en la que hay muchos palacios blasonados, casonas, y donde bueno, pues hay una nobleza rural propia de Cantabria, pero luego también de fuera, porque en esta zona veraneaban los reyes y venía la corte, y entonces se forma ahí un núcleo bastante interesante de gente. La cueva se descubre probablemente hacia 1868, no la conocía nadie, y eso nada, es un agujero realmente, que es esto. Ese pequeño agujerito era la entrada de la cueva de Altamira, poco después del descubrimiento, porque esta foto puede ser aproximadamente de hacia 1900, no tenemos fotos anteriores. Al fondo ven la villa de Santillana y todo el paisaje que rodea la cueva. Claro, como les decía anteriormente, el suelo y el techo estaban muy cerca. Cuando se descubre la cueva, bueno, pues pasa desapercibida, pues está cubierta de maleza, etcétera, y casi no se ve. Pero cuando se descubren las pinturas, que fue en 1879, la gente rápidamente oye que hay una cosa muy especial o en fin, y empieza a ser muy visitada, llega la gente y entra, como ven, van con antorchas y están muy cerca del techo. En este momento se descubre, se ejecuta ya el primer plano de la cueva. Fíjense que no se llamaba Cueva de Altamira, aparece mencionada como Cueva de Santolaja. Santolaja era la finca de al lado donde se encuentra la cueva. Entonces es un mapa muy bonito, hecho a plumilla, donde te van diciendo entrada, cáscaras, bisontes, ¿vale? Galería a punto de desplomarse. Ojo, que ya estamos aquí con todos los problemas de conservación, ya en esta época ya los tenía la cueva porque estaba muy fracturada. Y como nota curiosa, porque las cosas a veces ocurren cuando uno no se lo espera, pues en una casa en Puente San Miguel, al lado de Santillana, una casa de indianos, que se derrumbó, se tiró para hacer una glorieta. Pues el propietario de esa casa tenía una biblioteca y los obreros que entraron allí se lo encontraron todo, y uno de los que trabajaban pues tiene un hermano arqueólogo y dijo, ay, estos libros le van a gustar mucho a mi hermano, y se los llevó, y justo dentro de este libro que pertenece al curso de 1877 a 1878 apareció este mapa dobladito, muy plegado y muy bien conservado dentro de un libro de un niño, porque era un libro de aquellos, ¿cómo se llama?, de enciclopedias que se llevaban entonces al colegio, ¿no? Entonces ahí tenemos Santander, 16 de octubre de 1874, y abajo 77 y 78, el nombre del chico. Pues ya con tantas visitas que se producían a la cueva, que se había hecho muy famosa en la comarca, empiezan a producirse los primeros daños, los primeros problemas de conservación. Y aquí tenemos, por ejemplo, un treje hecho con carburo en el techo, o tenemos, por ejemplo, inscripciones sobre las figuras, ¿vale? Entonces aquí vemos un texto, leemos bien A, N, T, etc. Con lo cual, el descubridor de la cueva, Marcelino Sanz de Sautuola, pide permiso a los vecinos, que eran los propietarios de la cueva, porque estaban en terrenos comunales, para poner una puerta y evitar pues, que se siguiera deteriorando el yacimiento y las pinturas. Entonces le autorizan y él paga de su bolsillo una puerta para que se preservara la cueva. Esta es una de las fotos más antiguas que se conservan del estado de la sala de polícromos, y es el espacio en el que María Sanz de Sautuola se cuela y dice la famosa frase: papá, mira, aquí hay bueyes pintados.
porque bueyes eran los animales de tiro que había por todas partes para carrear las mercancías. Y la niña dice: papá, aquí hay bueyes. Es su padre, que es un hombre culto y con una buena biblioteca, el que dice: no son bueyes, son bisones, ¿vale? Y entonces Marcelino Sáenz Autola escribe a un cuñado suyo y le dice que quiere que le busque un chico o un hombre que sepa pintar bien, pero que prefiere a uno que sea capaz de pintar con todo realismo a otro que haga las cosas muy bonitas. Es decir, fijaros, él ya tiene una mente muy científica, quiere reproducirlas con la mayor exactitud posible. ¿Por qué? Pues porque esa reproducción le tiene que servir a él para mostrar al mundo lo que ha descubierto y para convencer que lo que ha descubierto existe, es real y pertenece al mundo del Paleolítico Superior. Están ustedes delante de la primera reproducción del arte del Paleolítico Superior, que está realizada entre 1879 y 1880. Claro, este señor, el pobre Paul Ratier, en realidad era un pintor francés afincado en Santander, que era muy academicista y estaba acostumbrado a hacer retratos de los burgueses o cuadros de devoción. Pero cuando se vio en esta tesitura, debió de ser para él horroroso intentar reproducir esto tumbado en el suelo, con velas, clavándose las piedras, en fin. Tuvo que ser un trabajo muy desagradable para el pobre hombre, la verdad. Y este es Marcelino Sáenz Autola. Este es verdaderamente el protagonista de toda la historia. Este es al que verdaderamente debemos todo en Altamira. Él es el que descubre las pinturas y el que sabe decir lo que es. Ese reconocimiento de su antigüedad se produjo cuando no se conocía nada igual. ¿Y por qué llega a ese reconocimiento? ¿Es que era más listo que nadie? Bueno, pues no lo sé, igual sí, porque la verdad es que era una persona muy interesante. Y siempre se ha dicho que Marcelino Sáenz Autola llega a calificar de paleolíticas estas pinturas porque había estado en París y había visto allí los objetos que se exponían, que procedían de Francia. Pero lo cierto es que él ya tenía un bagaje previo, anterior. Él era académico de la historia, era el presidente de la Comisión Provincial de Monumentos de la provincia de Santander, era numismático, era una persona que, bueno, ya que estamos en Valencia lo voy a decir, desde 1872 perteneció a la Sociedad Arqueológica Valenciana, fundada por José de Vilanova y Piera. Es decir, era una persona muy formada intelectualmente y además no nos olvidemos, él ya había visitado Altamira, él había ido en 1875 con una persona que trabajaba para él que se la enseñó. Y él mismo dice que entonces recorrió toda la cueva y ya vio los dibujos que había por todas las galerías del fondo. Es decir, él tenía ya un bagaje previo muy importante que le sirvió para empezar a pensar que estas figuras magníficas guardaban relación con el yacimiento que había en la entrada y que él estaba excavando y que todo ello tenía que ser del Paleolítico. Bueno, cuenta todas sus teorías en este folletito, es muy pequeño, breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, que es uno de los primeros libros de prehistoria que se conocen, es una auténtica joya. Y ahí hay nada de 4 láminas, en la de la derecha pueden ver ustedes algunas figuras que él ya había visto en la cueva y en la que está debajo una reproducción del cuadro de Paul Ratier en blanco y negro. Bueno, cuando se descubren las pinturas, Juan de Vilanova y Piera, que es la persona que está en la parte superior, cree ciegamente en el descubrimiento de Saurola. Él viene a Altamira, se encarga de visitar toda la cueva, da conferencias, está completamente entregado para él, es un gran descubrimiento y
con el folleto de Sautuola se dirige al Congreso Internacional de Arqueología Prehistórica que se celebraba entonces en Lisboa, ese mismo mes. Y llega allí, les muestra el folleto y bueno, poco menos que nadie le cree y el hombre, bueno, pues, en fin, muy desilusionado, pues ve que nadie quiere venir a la cueva con él, los invita al ayuntamiento a que vengan, a que lo conozcan, nadie quiere venir. Y se desencadena ya a partir de ahí toda la polémica. En la prensa regional empiezan a aparecer artículos de personas que van en contra del descubrimiento, que piensan que es una falsificación, con unos argumentos muy peregrinos, desde luego. Pero también se mete por medio la Institución Libre de Enseñanza y la Institución Libre de Enseñanza dice que estas figuras se han pintado entre las dos visitas de Sautuola. Luego viene este señor que aparece en la parte inferior de la imagen, que es Edouard Arlet, que viene comisionado por los prehistoriadores franceses y dice que las pinturas no son paleolíticas, que las pinturas pues efectivamente se han realizado poco antes de la visita de Sautuola. Entonces él no sabemos muy bien por qué llega a esas conclusiones, pero por ejemplo, les pongo la imagen, fíjense ustedes la cabrita que tenemos en la imagen inferior. Bueno, en la imagen inferior pueden ver esta cabrita, estaba cubierta completamente de carbonataciones, lo cual probaba que era antigua, verdaderamente, no se podía haber pintado un año antes. Pero bueno, él da por sentado que todas las representaciones son bastante modernas y así hace un informe y así lo transmite, y esto es tomado ya como la Biblia, es decir, a partir de aquí Altamira queda olvidada. Bueno, ahí ven ustedes manos sobre uno de los bisontes, porque uno de los argumentos que utiliza Edouard Arlet es que la pintura estaba muy fresca y se levantaba con los dedos, o sea, es que tocó totalmente para comprobar que era tan fresca, pues bueno, pues había hecho ayer, ¿no? Todos estos argumentos contribuyeron al olvido de Altamira. Bueno, olvido con comillas, porque en realidad es una cuestión que estaba en la mente de todos, pero bueno, llega un momento en que nadie quiere hablar de este tema. En 1902, bueno, unos años antes, en 1896, se han descubierto en Francia ya cuevas con arte rupestre y la Sociedad Prehistórica Francesa no tiene más remedio que reconocer lo evidente, que son prehistóricas, que son paleolíticas y que Altamira verdaderamente era una cueva, como había dicho su descubridor, con arte de paleolítico. Entonces, Émile de Cartaillac, que es el señor que ven en el óvalo, escribe un artículo muy célebre que se llama Mea culpa de un escéptico, en el que reconoce el error cometido, en el que reivindica la figura de Sautuola y bueno, vienen directos a Altamira y se ponen a investigar en la cueva y hacen la caverna de Altamira, que es una monografía magnífica que sufragó el príncipe Alberto I de Mónaco, que fue un mecenas de la prehistoria. Y en la foto de arriba tienen ustedes a los prehistoriadores que se ocupan en este momento de Altamira. En el centro el abate Brey, que era francés, a su derecha e izquierda Hugo Vermeyer, que era alemán, y el señor del bigote, que es Emilio Alcalde del Río, que era el director de la Escuela de Artes y Oficios de Torrelavega. Bueno, en este momento Brey, que era un excelente dibujante, se pone a replicar, a reproducir los bisontes de Altamira. Claro, él pensaba calcar, pero al poner los papeles encima, o sea, los puso, vio que la pintura se pegaba al papel. Y entonces lo que hace es poner a punto un método de dibujo por proyección, por plomadas, va lanzando plomadas, va tomando medidas de un lado al otro, va dibujando a mano alzada, va haciendo croquis, muy interesante, se conserva todo su trabajo, es súper interesante, lo va describiendo todo. Y claro, también describe que trabajó en el suelo, que se hacía camas con sacos llenos de helechos para poder estar tumbado. Si le ven, era sacerdote,
Si ven en la fotografía, tiene toda la sotana llena de las manchas de las velas que utilizaba para iluminarse. Es decir, fue un trabajo durísimo. Braille es el creador de la iconografía clásica de Altamira. Hace unos dibujos maravillosos, que son los que han perdurado, pero que, como tuvo que trabajar como lo hizo, no dejan de ser imágenes ciertamente idealizadas, ¿eh? Bueno, estos son el príncipe de Mónaco, Alberto I, que me parece que es el abuelo o bisabuelo del actual príncipe, y con él iban todos los prehistoriadores de la época, que lo que buscaban era que el príncipe les sufragara sus trabajos en las cuevas cantábricas. Entonces tenemos, por ejemplo, al abate Braille, al padre Lorenzo Sierra, tenemos a Obermayer, alcalde del Río, es decir, van todos con él a las cuevas a enseñárselas, y fruto de esta relación surge este nuevo libro, Las cavernas de la región cantábrica, otra magnífica monografía también sufragada por el príncipe de Mónaco. Con el tiempo y con el reconocimiento, con la resurrección, diríamos, Altamira se va convirtiendo en un icono, se va convirtiendo en una imagen. En España el que se rehabilite Altamira se toma como una cosa, vamos, un orgullo patrio, ¿no? Y, por ejemplo, en 1921 se celebra esta exposición de arte prehistórico español, que se hace como homenaje a Altamira y también a Sautuola, ¿no? Y se empiezan a editar guías turísticas, porque Altamira empieza a ser ya visitada en los años 20 y 30 antes de la guerra. Se empiezan a construir los primeros muros en la cueva, porque, bueno, como les digo, la cueva presentaba un aspecto de mucha fragilidad, entonces piensan que puede caerse y empiezan a construir muros artificiales que tienen como objetivo sujetar el techo. Se empiezan a hacer las primeras obras para recibir visitantes, se abre una puerta nueva, se hace una carretera que llega justo hasta la boca de la cueva para que se pudiera subir en coche desde Santillana. Se rebaja el suelo de la galería de polícromos, se hace un primer rebaje para que pueda entrar la gente, con lo cual se van produciendo una serie de cambios en el espacio cavernario. Lo que antes fue así, durante la prehistoria, una gran sala a la que se abría también la sala de polícromos, un gran vestíbulo que había aquí, y la sala de los polícromos que estaba aquí estaba el yacimiento, y este es el derrumbe que les he mostrado, con lo cual durante el Paleolítico esta sección llegaría hasta aquí. Pues de esta situación inicial, en la que se encuentra Sautuola cuando llega a la cueva, poco a poco se van produciendo nuevos derrumbes, se van cayendo fragmentos grandes del techo, se va colmatando toda la circulación, entonces deciden envolver todos estos derrumbes en un muro que ellos mismos llaman ciclópeo, o sea, un muro gigante que lo que hace es dejar aislada toda la sala de polícromos del resto ya de la cueva, ¿no? Se convierte en una sala separada, en un espacio que ya no está conectado con el exterior, con lo cual sus condiciones naturales de temperatura, de humedad, de ventilación cambian radicalmente. Y esto, hecho con la mejor voluntad del mundo, porque se hizo para sujetar el techo, a la larga acabará generando problemas de conservación muy importantes. Y este es el mapa actual de la cueva. Como ven, entre el estado actual y el estado inicial hay una diferencia notable. Entonces, en estos momentos accedemos a la cueva por unas escaleritas artificiales, recorremos un pasillo estrecho, luego otro pasillo, y llegamos a una pequeña sala. Sala que ya no guarda ninguna referencia espacial con lo que fue al principio. Y como les digo, este cambio en toda su morfología acabará generando problemas en la conservación al alterarse las condiciones naturales en las que se habían conservado los bisontes y todas las figuras durante milenios. Y además se van añadiendo infraestructuras, se van añadiendo escaleras, iluminación eléctrica, caminos, es decir, se hace una transformación absoluta
de la cueva. La cueva queda totalmente diferente a lo que fue. En este plano un poco les muestro cómo, aparte de la sala de polícromos, la cueva tiene representaciones artísticas a lo largo de los 300 metros de recorrido que tiene. El difuminado gris lo que nos indica es todo el suelo que se ha rebajado, todos los pasillos artificiales que se han hecho en la cueva para favorecer que los visitantes llegaran hasta lo más recóndito de la galería final. Y las marquitas en rojo son escaleras y las marcas más oscuras son construcciones artificiales, son muros, pilares de sustentación que fraccionan toda la circulación interna de la cueva. Entonces estos son muros artificiales, este también, todas estas manchas grises son en realidad rebajes del suelo, escaleras, y las visitas llegaban hasta aquí. Cosa que es increíble porque no se imaginan lo pequeña y estrecha que es esa sala. Las visitas no dejan de crecer, o sea, cada vez es más numerosa y no para de crecer. Y esto a pesar de que la prensa estaba dando señales ya de alarma. Por ejemplo, en 1955 ABC dice: atención al tesoro prehistórico de España que se pierde. En el año 55 y dice: las pinturas de Altamira se están empalideciendo, han perdido color, pero no pasa nada, se sigue intensificando el flujo de visitantes. En los años siguientes hay titulares, pero titulares a primera plana, no se piensen ustedes que es en una noticia así de pequeñita, no, primera plana. Altamira, los desastres del turismo, otro. Una reliquia universal que se pierde, periódicos como ABC, Triunfo, Sábado Gráfico, que eran periódicos de tirada nacional. Entonces se va generando una situación en la que todo el mundo es consciente de que Altamira tiene graves problemas de conservación, pero digamos que es una fuente de ingresos muy importante para la economía de la zona. Pero las pinturas cada vez tienen más problemas, empiezan a formar capas blanquecinas, cada vez se ven menos y la presión va en aumento. Con la llegada de la democracia se crea el Ministerio de Cultura y una de las primeras decisiones que se toman es adquirir la cueva de Altamira, que hasta entonces había estado gestionada por un patronato y bueno, era muy complicado. Adquiere la cueva, la cierra al público, pone fin a la explotación turística y comienzan los estudios de conservación. En este momento, en el año 79, se crea el Museo de Altamira como el organismo para gestionar la conservación de la cueva. La polémica en los medios de comunicación se la imaginan, sobre todo en Cantabria. O sea, era una guerra entre unos y otros continua, todos los días, continua. El alcalde se ataba a la puerta con cadenas, se manifestaban los vecinos de Santillana, que no nos toquen las cuevas. Pero había una serie de personas que estaban directamente involucradas y muy concienciadas con la conservación y con la necesidad de cerrar la cueva para poder emprender estudios de conservación. Aquí quiero mencionar a una persona que todos ustedes conocen, como fue Javier Tusell, en aquel momento director general de Patrimonio Artístico, a Manuel Fernández Miranda también, al prehistoriador Juan Maluquer de Motes, que fue también director general de Arqueología, a Joaquín González Echegaray, en fin, a una serie de personas que lucharon por que la cueva pudiera permanecer cerrada para poder estudiar en qué estado de conservación se encontraba. Y fue una guerra, una batalla campal, el alcalde les declaraba personas non grata, no les dejaba entrar en el ayuntamiento, bueno, era una cosa, tremenda. Pero al final la cueva salió ganando. Y como decía Juan Maluquer de Motes, todo este proceso de cierre y estudio y para la conservación abrió una nueva vía política, una nueva vía para el estudio del arte rupestre español. El Ministerio de Cultura no escatima en gastos.
compran los equipos más sofisticados, lo que se les pide, lo traen de Estados Unidos, con cargo a una cosa que se llamaba la ayuda hispanoamericana, que bueno, era como un dinero que había ahí para traer alta tecnología. A ver, alta tecnología eran equipos, bueno, los primeros ordenadores, entonces era una cosa que venía de la NASA. Todavía se conserva en el museo los albaranes de entrada por aduana y pone Top Secret. Es decir, que se inicia un proceso de estudio muy intenso, muy bueno, que da lugar a una serie de informes como este proyecto científico-técnico para la conservación de las pinturas, y ténganse ustedes en cuenta que salvo Lascaux en Francia no había ningún estudio de referencia. Es decir, Lascaux y Altamira son los que inician todo este campo de estudio, de investigación en conservación de arte rupestre. Bueno, la cueva en el año 24 había sido declarada Monumento Histórico Artístico, en el año 85 ya pasa a ser incluida en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO. La candidatura, la cueva de Altamira estaba declarada ella sola, pero en el año 2008 la política de UNESCO es ampliar las candidaturas que ya existen, ¿no? Esta declaración se amplió a otras 17 cuevas cantábricas y pasó a denominarse Cueva de Altamira y Arte Rupestre del Norte de España. Y bueno, el Museo de Altamira, esta es la nueva sede que se inauguró en el año 2001, entre un plan museológico muy ambicioso, que incluyó no solo la construcción del Museo y Neocueva, que es lo que todo el mundo puede ver, sino que implicó también un proceso de adquisición de terrenos, de renaturalización del paisaje, de estudios para la conservación, investigación en la cueva, es decir, fue un proyecto mucho más amplio de lo que pueda percibirse, porque estaba todo dirigido principalmente a la conservación de la cueva. En la actualidad la cueva de Altamira permanece cerrada a los visitantes, solamente los sábados un grupo de 5 personas puede acceder al interior en una visita muy corta, que pueden permanecer en la sala de polícromos hasta en apenas 8 minutos. Y bueno, pues los estudios continúan y estamos avanzando, pues, en fin, en varios frentes. Desde el 2002, pero sobre todo en los últimos años, se ha puesto en marcha tanto el programa de investigación arqueológica del arte rupestre, también de la conservación de la cueva. Bueno, yo no voy a hablar de conservación porque van a venir mis compañeros Alfredo Prada y Vicente Bayardi y les van a contar todas las cosas que estamos haciendo, que son bastante novedosas y muy, muy interesantes, ya verán. Para el estudio del arte rupestre nosotros mismos tenemos unas limitaciones tremendas, o sea, saben eso de que dicen que de casa se viene llorado, bueno, pues de la cueva también se viene llorado, porque la conservación para nosotros es lo primero, entonces tenemos unas limitaciones muy grandes para trabajar en la cueva. Los límites de tiempo de permanencia en la sala de polícromos oscilan según la época del año entre 120 minutos o bien 80 minutos. Pero no piensen ustedes que esta cifra es así y ya está, tenemos 2 horas. No, esta cifra, 120 y 80, hay que dividirlo entre el número de personas que acceden al interior, ¿vale? En este caso lo que tenemos es que si entran 3 personas, pues tenemos que dividir 120 entre 3. El resultado es que podemos permanecer en la sala de polícromos muy poco tiempo. Con lo cual todo el trabajo que hagamos allí tiene que ir muy bien planificado, muy bien pensado, muy bien dirigido, montar todos los equipos antes de entrar y ir a tiro hecho, porque si no el tiempo no da para nada. Como ven ustedes, en algunas zonas la escala humana nos indica lo cerca que estamos trabajando del techo y las posiciones, que también es muy cansado trabajar siempre pues agachado, en fin, posiciones incómodas. Y luego colocamos los equipos, las cámaras, las luces LED, por supuesto, el nivel, está todo. Y además colocamos un data logger aquí que nos mide continuamente la temperatura.
Entonces, aparte de tener una limitación de tiempo muy estricta, si la temperatura supera las 3 décimas de grado, nos tenemos que ir. Con lo cual comprenderán ustedes que trabajar estas condiciones es muy duro. Aún así, hemos puesto en marcha un programa de adaptaciones. Esto hizo que en el año 2012 Altamira fuera portada de Science por las nuevas fechas que se obtuvieron. Ningún otro yacimiento español había sido nunca portada de esta revista. Después lo fue Atapuerca. Y bueno, fue una cosa para nosotros muy importante. Y bueno, este programa continúa y dentro de poco podremos darnos noticias también. Pero lo que nos vino a contar es un poco esto, ¿no? La gran antigüedad del arte de Altamira, más de 27.000 años de arte rupestre desde que comienza hasta que acaba, 27.000 años. Estamos haciendo otros trabajos, pues por ejemplo, la colaboración con los investigadores de la Universidad de Cantabria, pues se ha podido determinar que muchas de las conchas de patela del yacimiento arqueológico han sido utilizadas también para el procesado de colorante, para el procesado del ocre, es decir, en los bordes dentados de estas conchas de patela tenían todas las marcas y los restos de colorante de haberse usado para, vamos a decir, ralladores de ocre, ¿de acuerdo? Esto es un dato muy interesante que confirma el aprovechamiento de este tipo de conchas, que las hay por miles, porque esta gente comía gran cantidad de moluscos. Pues hemos podido confirmar también su utilización para el procesado de la materia prima del ocre, ¿no? Pues, por ejemplo, estamos viendo las materias colorantes, las marcas que tienen de uso, cómo han sido utilizadas. Por ejemplo, aquí tiene una cosa muy interesante, que son las mismas conchas de patela que les mencionaba antes, que fueron utilizadas por los artistas como paletas de color. Es decir, tenemos una serie de conchas que han sido recuperadas en el yacimiento arqueológico, que han sido utilizadas como pequeños contenedores de materia colorante. Algunas veces esa materia colorante está todavía dentro de la lava. Entonces, también estamos trabajando el tema de la composición de los colorantes. O, por ejemplo, de la aplicación. Aquí lo que ven ustedes es un aerógrafo paleolítico. Es decir, la aerografía ahora se hace con unos aparatos muy sofisticados, pero esta gente lo hacía con huesos de zancuda, de ave, pues un ánsar, un ánade. Entonces, la forma de hacerlo es como se puede ver en la ilustración inferior, que en el fondo es un proceso físico, que me parece que se llama el efecto Venturi, que hace que el colorante ascienda por el tubo y salga proyectado directamente sobre la pared, sobre la mano, sobre una piel, en fin, sobre lo que sea. Lo bonito de estas piezas es que encajan. Si lo ven ustedes, estas piezas se encontraron en 1903 y dijeron, unos colgantes. Y como colgantes se guardaron. Y cuando hicimos la revisión de las colecciones que había en el MUPAC, en el Museo de Santander, porque estos no estaban en Altamira, pues claro, dijimos, ¿cómo colgantes? Si tienen colorante pegado por dentro, si tienen colorante por fuera, se encajan. Y es verdaderamente una pieza excepcional, no se conoce, yo creo que no se conoce ningún otro aerógrafo paleolítico. Estamos también trabajando en los análisis de pigmentos. Esto es una técnica que se llama Raman in situ, que no es destructiva y que, te permite un poco acercarte a la composición de los pigmentos de las figuras. Cuando les decía que de casa se viene llorado y de la cueva también, lo van a entender. Miren, en el círculo está resaltada una figura. Es un bisonte como los otros. Lo que pasa es que, nunca se les ha hecho caso, pero es un bisonte desconocido, el bisonte inconí de Altamira. Hay más, pero este es el mejor conservado. Es una figura que tiene 3 metros de longitud, o sea que verse se ve. Esta es la reproducción que hizo el Abate Brey para su publicación, una reproducción que él hizo al pastel.
Y el abate, claro, trabajando en las condiciones que trabajó, con las velas, en muy malas condiciones, lo que no pudo llegar a observar es la gran cantidad de grabados que tiene esta figura en su interior. Es muchísimo más compleja de lo que ustedes pueden ver aquí. Si se fijan en esta figura que tiene luz rasante, empiezan a ver cómo toda la cabeza está llena de marcas, no sé si se aprecia. No sé si se aprecia todas las marcas por todas partes. No sé si lo pueden ver, pero toda la figura está absolutamente rayada de trazos verticales, horizontales. Y bueno, aquí tampoco se ve muy bien porque son grabados, es muy complicado de ver, pero bueno, por toda la figura está llena de grabados. Esta es la situación actual que tenemos nosotros, una fotografía real, y a partir de aquí y de muchas horas de trabajo en Cueva hemos empezado a entender cómo se hizo esta figura. Fíjense ustedes en las patas, porque es el elemento que más se ve y les va a servir de referencia. Mediante tratamiento de imagen y filtros de color, pues pudimos comprobar la existencia de un caballo, que ya se conocía el caballo desde la época de Bale, que está por debajo del bisonte. Entonces, toda la figura suponíamos que estaba debajo del bisonte, pero solo podíamos ver los cuartos traseros. Además descubrimos una cosa muy bonita, que es que tiene como cebraduras. Y bueno, pues eso ya era un primer avance y pudimos llegar a identificar la totalidad de la figura porque tuvimos la buena suerte de que el resto de la figura estaba grabada y estaba por debajo de la pintura roja del bisonte. Entonces hemos podido llegar a reproducir el caballo, que podemos pensar que sea la primera capa de todas, que está grabado, está pintado y además se le han hecho unas indicaciones en el cuerpo como para indicar la capa o en fin, o no sé, o unas marcas de cebraduras, ¿no? Luego pudimos también identificar un grabado de un ciervo muy bonito. Están todas las figuras en su posición. Ya saben ustedes que esto es un techo. El artista no tenía más que girarse y empezar otra figura. Nunca, en general, coincide la orientación de una figura con otra. Están cada una a su caer. Entonces este es un ciervo precioso con su cruz, la indicación de su pelaje de la librea, la boca un poquito abierta, un ojo muy bonito, dos cuernitos, cabe pensar que fuera un macho pues relativamente joven, dos cabras, bueno, se conocía la que está más completa, pero luego pudimos ver otra estructura similar que estaba por detrás, ¿no? Como jugando con la perspectiva. Hemos estado trabajando también en lo que son exclusivamente los grabados que acompañan a esa figura grande de bisonte. Está grabado por todo el contorno. A su vez está pintado también en negro. Está pintado también en rojo. Y al final sale una cosa parecida a esta, pero peor, porque todavía hay más grabados que todavía no hemos conseguido dibujar ni completar. Es decir, que esto es un trabajo, además, si se quiere hacer con todo el rigor científico del mundo, pues uno tiene que ir siguiendo línea a línea, trazo a trazo y ir avanzando pues lentamente. Y toda la cueva tiene un montón de representaciones artísticas desde el principio hasta el final. Tiene una imagen de la cueva, verán cómo es el perfil, que es un perfil escalonado inverso, es decir, va hacia arriba, ya ven cómo se han ido cayendo los bloques y ha ido dejando ese perfil escalonado. Tenemos aquí unas representaciones muy típicas, que son las máscaras, que aprovechando las aristas naturales de la pared, con 4 trazos, componen una cara. No sé si se ve.
los ojos, la boca. Y bueno, en estos momentos estamos trabajando en otra galería también, que es esta, la Galería 5, que está contigua a la sala de polícromos. De hecho, en origen debían de estar unidas y formar una única unidad, porque el único que nos da detalles de ella es el abate Levi y dice que hasta ahí llegaba la luz del día. Y ahí estamos recuperando, documentando las figuras que existen, que son muchas y muy bonitas, completamente distintas. Aquí tienen, por ejemplo, un signo que mide 2,5 metros de longitud y que ocupa la cornisa por debajo. Es decir, que para verlo nos tendríamos que tumbar en el suelo. Cabe esto decir que fue ejecutado pues, con bastante seguridad para que no fuera visto de entrada. Pero es muy grande, muy bonito. Estamos documentando otras figuras que existen sobre esta zona, pues con trazos digitales. Se están aplicando también técnicas de tratamiento de imagen para documentar figuras que existen en esta zona. En este caso una cabra que apenas se veía. O por ejemplo en este caso pues tenemos unos trazos negros que luego pues según el filtro de color que se aplique pues se ve una figura u otra y al final hemos podido distinguir los caballos. Estamos también trabajando en el lado opuesto de esta sala, que es un gran friso de unos 40 metros de longitud. Aquí tienen una ortoimagen del friso con todos los paneles decorados que hemos podido localizar. También se trabaja en unas condiciones un poco especiales porque en este caso estamos trabajando en esa franja de pared horizontal que ven ustedes y ahora hemos comenzado el techo, porque en el techo pensábamos que no había nada y sí hay. Y trabajar para documentar los grabados de este techo es insufrible porque, entre otras cosas, aquí se han construido muros artificiales y se han hecho barbaridades y hay muchas alteraciones, entonces nos resulta muy complicado volver a estudiarlo, pero bueno, en ello estamos. Y dar a conocer nuestro patrimonio es nuestra vocación, el que todo el mundo pues más o menos conozca Altamira, conozca lo que estamos haciendo, que todo el mundo disfrute de este bien patrimonio de la humanidad y bueno, pues vamos poniendo en marcha iniciativas, digamos que lo que procuramos es ejercer una labor, un filtro, no sé cómo decirlo, una investigación aplicada que tenga un retorno a la sociedad. Pues por ejemplo, esta es la Neocueva, iluminada por la noche, pues todo el trabajo de investigación arqueológica y geológica que supuso recrear esta boca para que el público lo disfrute. La Neocueva por sí misma está construida desde el rigor científico. Se puso todo el alma y todo el corazón en que lo que se mostraba al público fuera realmente la copia más fiel posible del original. Bueno, hacemos muchas actividades. Pues, el Día de los Museos, por ejemplo, el Día Internacional de los Museos, la Neocueva se visita de noche y se ilumina con lámparas de tuétano. Y la verdad que es una visita que es la que más nos acerca, como debían de verlo ellos y ellas durante el Paleolítico, ¿no? Con esta luz. Hemos incluido pues, muchos materiales en Google, la aplicación con Canvas, en redes sociales, pues tenemos un equipo que procura ser muy activo y estar continuamente interactuando y lanzando noticias. Realidad virtual para Oculus y bueno, realidad virtual, recreación de cómo debía de ser la cueva durante el Paleolítico, con su suelo en su sitio, las luces, cómo iluminarían y bueno, pues queridos amigos, ya con esto terminamos. Yo solo quiero recordar a nuestro querido Alberti de nuevo y al salir de la cueva dijo: abandoné la cueva cargado de ángeles que solté ya en la luz, rabiosas las pupilas. Eso dijo Alberti y espero que les haya gustado. Muchas gracias.